Y hoy yo quiero hablar sobre 7 momentos importantes en el momento de la crucifixión de Jesús. 7 momentos en los cuales Jesús derramó su sangre. Nosotros sabemos que al final Jesús derramó todas sus gotas de sangre porque salió agua, dice, al final de su cuerpo. Ya no había más sangre que pueda salir de él. Eso es cuánto él te amaba. Derramó hasta la última gota. Pero antes de esa última gota, hay 7 gotas principales que yo quiero tratar con ustedes hoy, que transforman nuestra vida, que transforman nuestra manera de pensar. Y yo quiero invitarte aquí, hoy vos puedes abrir tu corazón. Tal vez nunca en tu vida hayas escuchado una prédica así. Tal vez lo has leído esa historia de una manera históricamente, o que está lindo en los evangelios. Pero te voy a decir, hay un poder absoluto en la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Entonces repetí conmigo, hay poder en la sangre de Cristo. Eso es algo que nosotros tenemos que declarar todos los días. Y el primer punto que yo quiero hablar con ustedes, el primer momento que Jesús derramó su sangre, fue cuando Jesús derramó su sangre cuando estaba solo en el monte de los olivos. Dice la palabra de Dios que él estaba en un momento crítico en su vida. Llegaba la hora, se aproximaba el momento en el cual él iba a tener que ser entregado, que es también el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Y él estaba en ese momento, dice la Biblia, con un estrés, que su sudor empezó a ser como sangre. Empezó a salir sangre de tanto estrés. Y con el pastor una vez estudiamos eso y veníamos hablando que científicamente eso se comprueba. Cuando una persona llega a un nivel de estrés que su cuerpo no aguanta más, las arterias debajo de la piel empiezan a reventar. Empieza a salir sangre y empieza a sudar sangre. No es que empieza a gotear así y muere desangrado. No, pero empieza a salir sangre de sus poros en vez de sudor. De tanto estrés que carga. Y ese era el momento en el cual Jesús estaba sintiéndose más solo. Porque Él le pide no solamente a Dios, sino le pide a sus discípulos: quédense conmigo, oren, quédense atentos, porque la hora es oscura. ¿Ustedes saben qué pasó con sus discípulos? Se durmieron, se quedaban dormidos. En el momento más crítico de Jesús, en el momento más difícil, Jesús pasó momento de soledad. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos de soledad en nuestra vida? Vamos, iglesia, ¿cuántos de nosotros? Amén. Todos hemos pasado momentos de soledad. Todos hemos pasado momentos en los cuales nos hemos sentido abandonados. Yo te digo, Jesús se sintió de la misma manera. Él clamó a su Padre y le dijo: Padre, si es posible, vamos a encontrar otra forma. Vamos a hacer, porque la realidad llegó. Jesús sabía que él iba a morir en la cruz, pero llegó el momento de en realidad cumplirlo. Y muchos de nosotros sabemos que hay cosas en nuestra vida que debemos cumplir, pero hasta que llegue ese momento no nos estresamos. Cuando llega ese momento, entra un estrés en nuestra vida. ¿Por qué? Llegó la hora, es el momento. Y te voy a decir, como dije, estos 7 momentos en los cuales Jesús derramó su sangre son momentos para que nosotros también podamos aceptar la victoria que Él tuvo sobre aquellos momentos. Y te voy a decir, los discípulos de Jesús, ni ellos pudieron quedarse despiertos. Jesús tuvo que derramar en ese momento sangre solo, en soledad, en angustia, en lloro, entendiendo su propósito. Él sabía, él nunca negoció porque le dijo a Dios: pero que no se haga mi voluntad. ¿Qué dijo? Que se haga la tuya. Lo más importante en nuestra vida no es nuestra voluntad, es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios, lo que Él nos encomienda para hacer. Muchos hijos de Dios hoy están perdidos. ¿Sabe por qué? No porque la iglesia le dañó, no porque algo le pasó en su vida en la cual le hizo desviarse del Señor, es porque no quieren cumplir la voluntad del Padre. Amén. Yo sé que ustedes se pueden identificar, porque yo también. Yo he caminado mucho tiempo en mi caminar cristiano, y estos últimos 3 años están siendo los mejores años de mi vida, y creo en el nombre de Jesús que los mejores años todavía están por venir. Amén. ¿Cuántos creen para su vida también? Amén. Yo creo para ustedes la misma cosa. Pero había momentos en mi vida en la cual yo tenía que vagar. Había momentos en mi vida en la cual yo tuve que romper mi cabeza solo, en angustia, en dolor, mismo estando en el ministerio.
Y te voy a decir, esto cambió mi vida cuando yo entendí que Jesús, cuando Él derramó su sangre, ustedes saben que la sangre de Cristo tiene ¿qué? Tiene poder. Digan conmigo poder. Poder para romper toda maldición, toda atadura. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Cuántos de ustedes creen eso? Amén. Ahora le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes viven eso? Amén. Hay que vivirlo. Si no lo viviste todavía, hay que vivirlo. Porque no basta saberlo. Yo tengo que creerlo. Acuérdense lo que nosotros siempre predicamos de aquí. Una creencia correcta produce ¿qué? Una actitud correcta. Cuando yo creo correctamente, mis decisiones y mis actitudes van a ser las correctas. Pero si mi creencia está equivocada y yo creo de la manera equivocada, mis actitudes también lo van a hacer. Si yo creo que hay condenación sobre mi vida cuando yo peco, ¿cómo voy a vivir? Condenado. ¿Y sabe qué pasa cuando viví condenado? Practicas el pecado aún más. Pero ¿qué dice Romanos 8:1? ¿Quién sabe? Digan conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y digan bien fuerte amén conmigo. ¿Cuántos están en Cristo Jesús hoy? Amén. Entonces ahora la palabra de Dios ya lo dice. Ahora yo tengo que creerlo. Porque la palabra de Dios ya lo dijo. Yo ahora tengo que creerlo. Esa declaración tan poderosa. ¿Cuántos disfrutaron esa declaración? Eso tienen que declarar todos los días. Eso es lo que nosotros somos en Cristo. Fuera de Cristo no somos nada de eso. Somos miserables, somos mediocres, pero gracias a Cristo hoy nosotros podemos ser todo aquello que hoy declaramos. Amén. Y te voy a decir, en este primer momento que Jesús derramó su sangre, Él rompió la maldición del abandono y de la soledad. Amén. Él derramó su sangre solo para que vos y yo nunca más estemos solos. Se perdieron una gran oportunidad de decir amén. Amén. Voy a decir otra vez. Él derramó su sangre solo para que nosotros nunca más estemos solos. Amén. Qué gloria, qué alegría que alguien tuvo que hacerlo. Porque hoy vos y yo nunca más estamos solos. Nunca más. Nunca. Pastor, ¿y qué pasa cuando me equivoco? El Espíritu Santo, ni Dios, ni Jesús, no se van de ti. Ellos se quedan y ellos arreglan y ellos que nos empujan a alcanzar el propósito eterno de Dios. Mucha gente cree que cuando vos te equivocas, el Espíritu Santo se va, Jesús se va, como si nosotros fuésemos un hotel para Dios, que Él alquila 3 días, viene, se queda, arruina todo y se va. Y yo te voy a decir, la palabra de Dios dice que Él vino a ¿qué? A habitar. Digan conmigo, habitar. Vino a ser morada, casa. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy nosotros somos su hogar, su propiedad. Como siempre digo, nadie acá tiene su casa y se va a vivir a otro lado. O se va a un hotel a dormir porque, me voy a ir nomás a un hotel a gastar plata porque no quiero quedarme en mi casa. Nadie de ustedes va a entregar su casa fácilmente. Si un ladrón quiere entrar en tu casa, vos le vas a decir, toma nomás ya todo, yo me voy con mi familia y quédate vos. ¿Alguien concuerda conmigo? No. Y es lo mismo, muchas veces, porque Satanás es considerado ¿qué? Ladrón, mentiroso. Y muchas veces él entra y roba, como dice en la parábola del sembrador. Viene y roba la semilla que fue plantado en nosotros. Pero no es que el Señor le entrega, sabe que le robaste esa verdad, ahora ya está de todo tuyo. No, el Señor pelea y en su sangre nosotros tenemos victoria. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, quiero leer en Hebreos 13:5. En base a lo que dijimos, Jesús rompió la maldición del abandono y soledad. Dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, y esa parte final es la parte importante, dice, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Esa es la promesa. En el primer momento que Jesús derrama su sangre, en el momento de soledad, en el momento de tristeza, en el momento de crisis, Él rompió la maldición de la soledad.
del abandono. Y nunca más Él te va a abandonar. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El Señor no nos abandona. El Señor está ahí en el momento más crítico de estrés, de tristeza. Cuando todos tus discípulos o amigos duermen y nadie está contigo, Él dice así: yo pagué el precio para que esa maldición sea rota en tu vida. Amén. El segundo, Jesús derramó sangre cuando los soldados le pegaron en el rostro. Dice la Biblia que vinieron personas a mentir acerca de Cristo. Vinieron a decir mentiras y después los soldados empezaron a disfrutar de pegarle. Jesús parado en el medio de ellos, ligando soco en la cara, derramando sangre en el rostro. Porque te voy a decir, cuando alguien te pega en la cara varias veces, que eso se corta tu cara. ¿Quién acá alguna vez ya ligó una vez por su cara? Yo ya ligué y sé lo que duele. Y sabe, más que me duela, ¿sabe qué era la experiencia que yo tuve? Vergüenza. No era ni que me dolía, sino la vergüenza. Que enfrente de todos me pegaron. Que enfrente de todos yo tuve que ligar. Y la gente se reía, mis compañeros se reían de qué débil, tal cosa, tal cosa. Era el momento que Jesús estaba experimentando. Todos le hacían burla. Si vos sos el Hijo de Dios, ¿por qué no contraatacás? ¿Por qué no te libras? Si vos sos el Mesías, que la gente pensaba que iba a destronar a Roma. Porque los judíos pensaban que Jesús vino para destronar a Roma. Él nos va a librar de la esclavitud de Roma, pero Jesús vino a presentar que un reino eterno, que es fuera de toda violencia, que es fuera de toda justicia propia. Amén. Y es por eso que Él se quedó callado. Dice la Biblia que le pegaban, le estiraban su barba. Una cosa que a mí me pone nervioso, a mí Gabriel, es cuando me estiran mi barba. Y Oliver últimamente está aprendiendo a hacer, ¿verdad? Y yo ya le he pegado a gente porque me estiró mi barba. Perdóname Dios, ¿verdad? Pues ya le he pegado a gente así no, y ¡pum! ¿Cómo se dice? Así una pasada por su cabeza. Pero porque una reacción mía, me duele a mí. No sé lo que tienen barba, saben, ¿verdad? Duele. Eso es lo que Jesús estaba pasando por nosotros. Burla, vergüenza, dolor, silencio, porque Él fácilmente podía justificarse. El Dios creador que vino a morir por nosotros se quedó en silencio, no dijo ninguna palabra. Entonces el Señor, Mateo 26, 67, si podemos leer, para que vean, dice: entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y darle puñetazos. Algunos le daban, ¿qué dice? Bofeteadas. Si nunca leíste estos versículos, es real. Eso es lo que Él sufrió por cada uno de nosotros. Él sufrió vergüenza, Él sufrió silencio, Él sufrió burla, para que vos y yo hoy no lo experimentemos, para que nosotros hoy sepamos que en Él nosotros podemos vencer también la burla, la vergüenza, las mentiras. ¿Quién acá puede concordar conmigo que alguna vez alguien mintió sobre vos? ¿Sí o no? Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. ¿Alguna vez alguien habló mal de ti? Sí. ¿Alguna vez alguien mintió acerca de ti? Sí. ¿Y cuál es nuestra reacción muchas veces? Querer saltar por ello, querer decir, y vos también, y vos tal cosa. Pero acá el Señor nos está mostrando una actitud. Por eso la Biblia dice así, que Él pagó el precio, dice, Él pagó el precio por nosotros. Él derramó su sangre en vergüenza, en burla, para que hoy, cuando nosotros pasemos por vergüenza, por burla, nosotros entendamos que en Cristo yo soy vencedor. En Cristo yo puedo vencer. Yo siempre digo, como pastor, yo recibo mucha crítica y duele. Muchas veces la crítica viene de aquellos que son más cerca tuyo. Pero yo he aprendido a entregarle al Señor. Yo digo así: Señor, no es mía la carga. Y si vos venciste la crítica, si vos venciste la deshonra, entonces yo puedo vencer en ti. El Señor me sanó mi corazón esa una vez, porque yo quería que la gente me honre, yo quería que la gente hable bien de mí. Y me dijo Jesús: si no hablaron bien de mí, si no me respetaron a mí, si no me dieron honra a mí, al pueblo que yo vine, vos no sos nadie.
Así me dijo, me rompió la pierna en dos y me quedé humillado delante de Dios. Y aprendí desde ese momento. Hoy no busco honra de nadie, busco que el Señor se glorifique. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Te voy a decir, la gente puede hablar, la gente puede decir. Y ahí, ¿qué cambia eso de tu posición con el Señor? Nada. Mucha gente se va. Pastor, hablaron de mí en la iglesia y me hirió tanto. Yo sé que existe un dolor. No vamos a ser tampoco tontos y decir que no existe. Existe. Y mucha gente ha sido dañada. Pero te voy a decir, el Señor pagó eso para que nosotros hoy podamos en Él disfrutar una vida feliz. Hoy te digo, hoy a través de la crítica, de todo lo que la gente habla, hasta de nuestra iglesia, usted no tiene ni idea. Pero te voy a decir, en Cristo nosotros somos más que vencedores. Entonces yo siempre digo así, el que no participa no está, no tiene por qué hablar. Y si habla, que hable. Pero nuestra esperanza, nuestra vida está en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces la siguiente maldición que el Señor rompió fue eso. Él rompió la vergüenza en nuestra vida. Él rompió todo tipo de crítica. Él derramó su sangre para que nosotros hoy podamos disfrutar de una vida feliz, de una vida sin culpa. Él tuvo que ser culpable para que nosotros podamos ser libres. Miren lo que dice en Isaías 61:7. Hablando de este punto, dice, disfrutarán de una doble honra en lugar de, ¿qué dice? De vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría, ¿qué dice? Eterna será suya, tuyo, mío. Hoy por medio de Cristo disfrutarán de una doble honra. Para mí es una doble honra ver este lugar. Miren cómo están revocando acá. Yo sé que muchos no habrán visto el proceso. Muchos no habrán estado aquí cuando empezamos allá. Y hoy están. Pero esto para nosotros es doble honra del Señor. Amén. Para mí es. Por eso la gente que habla afuera, que critica, vengan y vean lo que el Señor está haciendo. Porque el Señor es grande. Y te voy a decir, el Señor no se limita a crítica. Él no se limita a nada que cualquiera pueda hacer. Ni el enemigo dice que tiene fuerza en contra de la iglesia. Amén. Entonces todo lo que ustedes están viendo es porque el Señor nos ha bendecido. Ahí atrás la sala de niños con aulas, escuela de vida. Ustedes no tienen la menor idea. En años de pandemia, en años de crisis, fue el Señor que nos levantó. Fue el Señor que dijo, yo voy a proveer. Sean fieles. Porque alguien tuvo que derramar sangre para que eso sea posible. Y nosotros no nos avergonzamos. Nosotros no nos limitamos. Nosotros no nos quedamos así. ¿Qué va a decir la gente si estamos así? No, el Señor nos dijo, acá está, dará doble honra. En lugar de vergüenza, deshonra, poseerán una doble porción de prosperidad. Y no estoy predicando acá ningún evangelio de prosperidad. Estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice. Que por medio de su sangre, Él rompió esa maldición para nosotros. Y eso no es para la iglesia solamente, eso es para tu casa también. Amén. Esos son para tus hijos, esos son para tu negocio, ese es para tu trabajo, para tu facultad. Doble porción de honra, doble porción de prosperidad. ¿Cuántos dicen eso? Amén. Amén. El tercer punto, que Jesús derramó su sangre, fue en su cabeza cuando los soldados colocaron una corona de espinos. Y la cabeza en la palabra de Dios representa que nuestros pensamientos. Y eso es algo tan importante, porque el Señor también pagó el precio para que nuestro pensamiento sea renovado, para que nuestro pensamiento sea limpio. ¿Quién acá puede decir con tanta seguridad que sus pensamientos son puros 24 horas al día, 7 días a la semana? Nadie. Nadie, porque somos humanos que habitan todavía en un cuerpo caído. Pero el Señor nos quiere mostrar que Él derramó su sangre en su cabeza para cubrir nuestro pensamiento, para transformar nuestro pensamiento. Como dije, la cabeza representa en la Biblia pensamientos. Y te voy a decir, ese es un problema. Muchos cristianos piensan mal, como dije en la declaración. Piensan mal acerca de sí. Pastor, yo soy luego pecador. Qué mentira del enemigo.
Porque la palabra de Dios dice que hoy nosotros fuimos hechos justos. Digan conmigo, justos. Entonces, ¿quién te está mintiendo? Que vos sos pecador. Ah, pastor, pero yo me equivoco. Y ahí te voy a tirar otro versículo. La palabra dice que Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Colgó una vez y para siempre. Tu pecado pasado, lo que vos vas a cometer en el futuro, lo que vos estás haciendo hasta hoy. Dice que Él ya resolvió en la cruz del Calvario. Pastor, pero vos estás predicando mucha gracia, eso le da libertad de pecar a la gente. No. El que tiene libertad de pecar todavía es porque vive todavía bajo condenación. Porque aquel que vive bajo la gracia de Dios sabe que la gracia de Dios le empodera a avanzar, le empodera a decir no, te empodera a decir yo quiero hacer, pero mi espíritu quiere hacer otra cosa. Entonces, ¿qué yo hago? Alimento mi espíritu. Entonces es acá en donde el Señor quiere que nosotros transformemos. Por eso Pablo era tajante. La renovación de ¿qué? Nuestra mente, ciertamente dejando atrás el pasado, me enfoco a lo que está adelante. ¿Cuál era su enfoque? Cristo Jesús. No era ni las iglesias que él iba plantando, su enfoque era Cristo Jesús. Cuando tu enfoque es Cristo, el resto viene por añadidura, el resto se suma a tu vida. Pablo seguía abriendo iglesias y abría y hacía discípulos, se expandió hacia Asia mucho más que los otros discípulos. ¿Por qué? Porque él dice, yo no dejé que la gracia del Señor se convierta en vano en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gracia sobre su vida. ¿Cuántos ustedes creen que hay gracia sobre ti? Pero te voy a decir otra realidad. Hay gracia sobre ti, los cielos están abiertos sobre ti, pero hay muchos de nosotros que tomamos en vano la gracia de Dios. En vez de agarrarlo y apoderarnos y ¿sabe qué? Hacer crecer esa gracia y que esa gracia nos lleve a alcanzar nuevas fronteras. Nosotros no quedamos estancados, tomamos la gracia como un regalito y cuando todos hablan de gracia, acá está el mío, yo también tengo. Después todos paran de hablar y se va y esconde en su placar con polvo. Y el Señor no nos llama a vivir así. Amén. Él nos llama a ¿qué? Renovar nuestra mente. Él derramó sangre. ¿Para qué? Para renovar nuestra mente. Entonces, Él hoy nos hace libre. Digan conmigo, libre. Bien fuerte, libre. Ahora, ¿qué tienes que hacer en tu pensamiento? Creerlo. ¿Verdad? Porque la Biblia ya dice que fuimos hechos libres. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Creer. Creer lo que la Biblia me está diciendo, lo que la palabra. Si yo no creo, te voy a decir, no va a suceder nada. Nada va a suceder. Y mucha gente dice, ¿por qué lo que no me sucede a mí, como le sucede a tal persona? Porque otra persona tal vez está creyendo aquello que vos no estás creyendo. Y el mismo mensaje para uno y para el otro. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, Él rompió la maldición de una mente sucia, de una mente esclavizada y de una mente limitada. El Señor derramó sangre para que nosotros hoy podamos tener una mente ilimitada, una mente buena, una mente que declara cosas buenas sobre sus hijos, que declara cosas buenas sobre sí mismo. ¿Cuántos de ustedes van a empezar a hacer eso? En vez de decir que ¿cuántos van a empezar? Amén. En vez de decir que soy pecador, empezar a declarar lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra? Vos sos justo, justificado por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amén, yo creo eso, Señor. Aunque yo no lo sienta en mi cuerpo, aunque yo acabé de caer, aunque yo me sienta el pecador más inmundo del mundo, yo me posiciono en aquello que Cristo dice acerca de mí. Amén. Esa es la verdadera victoria. Y dice en 1 Corintios 2:16. Miren lo que dice. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué? Digan conmigo. Porque tenemos la mente de Cristo. Punto clave. Muchos de nosotros no tenemos la mente de Cristo, no buscamos luego tener. Buscamos siempre lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, como a mí me parece.
Y si nosotros queremos ser iglesia y alcanzar el reino de Dios, nosotros tenemos que tener la mente de ¿quién? De Cristo. No hay forma que con legalismo, con costumbres antiguas, nosotros vamos a alcanzar a la generación que está de afuera. No hay forma, te aseguro, no existe. Pero si tenemos la mente de Cristo, amor, salvación, yo vine a restaurar, yo vine a buscar a aquellos que están perdidos. Ellos están perdidos, no hay duda. Y más prédica de pecado no le va a solucionar a nadie. Ellos saben, son esclavizados, están atados. ¿Qué más lo que yo le voy a decir? Es ahí donde entra el evangelio de la gracia de Cristo. Hay esperanza. Alguien murió, alguien derramó. Él te ama. ¿Sabe cuánto más vos hablas del amor de Dios? Más la gente experimenta. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que puede transformar a una persona caída. Lo único. Porque otra cosa vos le estás agregando información a cosas que él ya sabe. Él ya sabe que no puede vencer adicciones allá afuera. Él ya sabe que no puede participar de una célula porque tiene una familia disfuncional y no quiere venir. Él ya sabe. Pero si nosotros no somos portadores del evangelio de Cristo, de la gracia y del perdón, entonces digo, vamos a hacer una iglesia chica. Esa es la realidad. Pero ustedes ven hoy, miren ese lugar como está lleno, celebrando lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque por unos cuantos años venimos predicando la gracia del Señor, el amor de Dios. Y fuimos criticados, te digo. Acá se predica mucho de gracia, gracia, gracia nomás, y no se predica el poder del pecado. Ya hemos escuchado, yo así, ¿qué más vamos a predicar del pecado? Le pregunto a usted hoy, sean sinceros conmigo, iglesia. ¿Ustedes necesitan una lección de pecado? No, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos profesionales. ¿Quién te va a venir a enseñar a pecar más? ¿Quién te va a venir a enseñar? Nadie. Pero cómo da gusto creer, cuando yo me siento pecador, creer lo que la palabra de Dios dice, que yo soy justificado por medio de Cristo. ¿Cómo da gusto creer eso, verdad? Y te voy a decir, esa es la palabra de Dios. Y justamente estaba hablando ayer con mis discípulos. Ellos vinieron mientras yo estaba preparando esta palabra y estábamos debatiendo varias cosas. Y yo le dije, mucha gente hoy vive bajo el poder de lo que Adán hizo. Y no vive bajo el poder de lo que Cristo vino a hacer. El poder de lo que Adán hizo, de pecar y que nosotros tengamos una naturaleza pecaminosa, ellos viven debajo de eso. Y la Biblia dice que Jesús era el segundo Adán. El que vino a pagar el precio, el que vino a perfeccionar las cosas. ¿Y cuántos hoy viven todavía? Soy pecador, ¿verdad? Señor, pastor, yo no me siento mal así porque no lloro, entonces no sé si me arrepentí. Te hace arrepentimiento no es porque vos llorás o porque te sentís mal. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Y mucho de ese cambio de actitud vos no lo haces llorando, vos haces por decisión. Yo decido, yo cambio. Por Cristo Jesús yo puedo cambiar. Yo muchas veces había pecado que yo te voy a decir, no me sentía mal. ¿Y sabes qué tenían que decir al Señor? Señor, yo quiero que vos quebrantes mi corazón. Porque para mí no está mal, pero está mal. Tu palabra dice que está mal. Y esto me aparta de ti. Quebranta mi corazón. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Necesita cambiar tu actitud. Él no vino así, bueno. Me dijo, necesita cambiar tu actitud. Entonces, ¿qué hice yo? Me levanté. Y yo dije así, Señor, yo me arrepiento de lo que estoy haciendo. Y acuérdense, arrepentimiento, yo no lloré ahí, soy pecador ni nada. Yo dije así, Señor, yo cambio mi manera de pensar. Yo ahora quiero tener la mente de Cristo. Y si Cristo venció, yo también puedo vencer. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren la mente de Cristo hoy? Amén. El cuarto punto, Jesús derramó sangre en sus espaldas cuando fue azotado. Mateo 27:26, vamos a leer. Dice, así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que los crucificaran. Dice, crucificaran. Dice, cuando Jesús fue herido en la espalda, Él llevó sobre sí, ¿qué? ¿Alguien sabe? Nuestras enfermedades. Él llevó sobre sí todas nuestras dolencias. Él llevó sobre sí, la palabra de Dios dice en Isaías, que por sus llagas nosotros fuimos curados, sanados. Y te voy a decir, mucha gente no cree eso.
¿Sabe por qué no cree? Porque no lo vive en su cuerpo. Porque piensa que lo que la palabra de Dios dice tiene que manifestarse también en el ámbito natural del cuerpo. Pero te voy a decir, la palabra de Dios dice que solamente aquellos que son espirituales pueden entender cosas espirituales. Y la sanidad es algo espiritual. Lo experimentamos también en el cuerpo, sí. Pero muchas veces yo tengo que creer encima de lo que yo estoy sintiendo. Varias veces yo he estado enfermo y oré y declaré. Y te voy a decir, en mi cuerpo no pasó nada, pero ¿qué pasó en mi espíritu? Pasó. Ustedes saben, el año pasado falleció mi suegro. Y esta semana estábamos hablando con mi familia, está mi suegra por acá. Y le dijimos así, falta de fe no fue. No fue falta de fe. Todos oramos. Todos creímos, nosotros hasta creíamos, oramos para que Él resucite en su velorio. Falta de fe no había. Y fue algo que a mí justo fue el año que yo he decidido creer en la sanidad. Te digo cómo así, fue una prueba para mí. Ustedes saben como iglesia, yo siempre predico, algo que yo luchaba era en contra de la sanidad. Me costaba creer todo, yo creo que hasta que fui salvo. Pero la misma fe que yo fui salvo es la misma fe que yo creo que estoy sanado, es la misma fe. Pero yo ese año, así empezó 2021, y dije así, yo voy a creer ese año, yo voy a determinar en mi corazón de creer, voy a predicarlo. Y fue el año que falleció mi suegro, fue el año que yo así, y ahí Dios, el año que yo decidí, fue el año que más yo fui probado para seguir creyendo. Ni me imagino mi suegra, mi familia, mi esposa. Hoy nosotros creemos que la voluntad de Dios es mayor y que el Señor está preparando algo tremendo, porque ustedes saben, perdimos también un gran pastor aquí en Paraguay, Pastor Emilio Abreu, cosa inexplicable. ¿Qué es lo que el Señor está preparando? No sé, pero está preparando algo grande para su regreso, porque Él vuelve pronto. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros anhelamos como iglesia, y por eso Él está preparándose para eso. Pero te voy a decir, falleció mi suegro y yo le decía a Dios, ¿cómo yo voy a subirme a predicar ahora de sanidad? ¿Cómo yo voy a subirme a predicar en el poder de la resurrección? ¿Y sabe qué me dijo Dios? Porque mi palabra dice. No, es suficiente, Dios. Ese no encaja conmigo. No es suficiente. Mi palabra dice. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que todas las cosas en la vida van a pasar. ¿Pero qué va a permanecer? Digan conmigo, su palabra. Y Él me dijo así, todas las cosas van a pasar. Tu esposa va a pasar, tus hijos, vos, tu suegro. Pero ¿qué no pasa? Mi palabra. Si yo dije que por mis llagas ustedes son sanados, esa es mi palabra. Si yo resucité y la Biblia dice que nosotros haremos cosas mayores que Cristo hizo, esa es su palabra. Amén. Él derramó su sangre para que nosotros podamos ser sanados. Él fue cortado para que nosotros, en el momento que seamos cortados de alguna manera en nuestra vida o con alguna enfermedad, nosotros nos acordemos, el Señor rompió toda maldición de enfermedad. Amén. Digan conmigo amén. Yo sé que hay muchos testimonios de personas que fueron sanados, y gloria a Dios. Yo así me encanta escuchar, porque alimentan mi fe. Y tenemos que seguir predicando, aunque nosotros no lo experimentemos. ¿Qué me van a decir de nuestro amado querido pastor Emilio Abreu? ¿Será que no tenía fe su iglesia? ¿Será que él no tenía fe su familia? Claro que sí, pero la palabra de Dios no cambia. Aunque yo no vea, aunque yo no sienta, aunque no parezca lo que yo quiera que sea, la palabra de Dios no cambia. Digan conmigo, no cambia. Bien fuerte, no cambia. Amén. En Isaías 53:5 dice eso, vamos a leer. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros, ¿qué dice? Para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser. Saquen foto, anoten ese versículo, sea lo que sea. Acá está el evangelio más importante. Dice acá, Él fue traspasado para que nosotros estuviéramos en qué? En paz. En medio de la circunstancia difícil,
en medio de la enfermedad, que nosotros estemos en paz. Yo te digo eso, como familia experimentamos eso. Nosotros podíamos estar desesperados, tristes, amargados por la pasada de nuestro pastor Daniel, ¿verdad? De mi suegro, pero tenemos paz. Porque el Señor me dijo a mí algo tan importante que comparto siempre con todo el mundo así: gracias a lo que Cristo hizo, vos tenés la oportunidad de verlo otra vez. Esa es la esperanza eterna. Gracias a lo que Cristo hizo, todos los que hemos perdido a alguien, tenemos la esperanza de ver. Todos los que vamos a perder todavía. Porque la vida es así. Y yo no lloro de tristeza, lloro de alegría, porque esa es la promesa eterna. Eso me dijo Dios. Gracias a porque Cristo sufrió, vos podés hoy tener. Esa es la esperanza para vos cuando vos estás enfermo. Gracias a porque Cristo sufrió, vos podés estar libre, en paz. Pastor, yo no siento en mi cuerpo lo que me dice el doctor, es otra cosa. Pero vos podés estar sentado en tu casa en paz, adorando. ¿Sabe por qué? Porque tu cuerpo va a fallar aquí en la tierra. Si no te agarra hoy, te va a agarrar cuando sea viejo. Tu cuerpo va a fallar, ¿verdad? Sin ofender a ningún adulto viejo ni nada de eso. No digo, nosotros estamos destinados a que nuestro cuerpo falle. Vamos a volver a la tierra. Pero te voy a decir, nuestro espíritu adentro es eterno. Amén. Por eso el Señor nos llama, por eso Pablo es tan tajante, que nosotros vivamos lo espiritual. Hoy nosotros somos personas espirituales viviendo en un cuerpo natural. Amén. Lo que tu cuerpo siente, lo que tu cuerpo experimenta, te voy a decir, puede ser que sea real, que lo sienta, pero no es nuestra realidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? El siguiente momento que Jesús derramó su sangre fue cuando le clavaron las manos. Y las manos en la palabra de Dios representa el trabajo, representa todo lo que nosotros hagamos, toda obra, sea trabajo secular, ministerial, todo lo que vos hagas con tu mano representa ¿qué? Provisión. Porque sin nuestra mano es difícil trabajar, sin nuestra mano va a ser difícil hacer las cosas. Con el pie voy a caminar a cierto lugar, pero sin la mano se complican mucho más las cosas. ¿Por qué? Porque va a ser difícil que nosotros podamos proveer, va a ser difícil que nosotros podamos trabajar. Pero eso es algo tan importante, porque el Señor derramó también su sangre en sus manos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir la bendición de lo que Él pagó por nosotros. Amén. Yo sé que nosotros vemos mucha pobreza en el mundo, y eso es inevitable, eso no hay duda de eso. Y te voy a decir, la pobreza no va a terminar. Pero te voy a decir, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Voy a preguntar otra vez, quiero escuchar bien fuerte. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Te voy a decir una realidad, el Señor no te llamó a ser pobre. Vamos a decir otra vez, y quiero escuchar bien fuerte, el Señor no te llamó a ser pobre. Y yo no estoy hablando de tener millones en tu banco, no estoy hablando de que hoy se te va a caer 6 millones en tu casa. Eso es mentira y misticismo, no existe. Pero te voy a decir, hay muchos hijos de Dios que deciden vivir en pobreza. Todo el día, el Señor no me bendice, no tengo, no voy a tener, nunca me sale a mí, nunca. Y te voy a decir, vive en un estado de pobreza cuando el Señor pagó el precio para que nosotros seamos bendecidos. Para que aunque lo que tengamos hoy sea suficiente para hoy. Yo pasé los meses pasados así un poco más apretado, y yo estaba diciendo, mucho no tengo. Ahí con mi esposa tuvimos que decir, vamos a parar de decir no tengo, ¿verdad? Porque así ridículo suena comparado a todo lo que tenemos. Porque el Señor pagó para que nosotros hoy podamos prosperar. Todo lo que nosotros tocamos, dice la palabra de Dios, prospera, purifica. Entonces, a lo que yo tengo que creer. Hay mucha gente, ¿te fuiste a buscar trabajo? No me fui porque no me va luego a salir. Y yo no sé qué espera. No, qué gran revelación tuviste, ¿verdad? Es como Jesús le dijo a Pedro, eso fue revelado de Dios. No va a tener. Entonces, ¿te fuiste a entregar tu currículum? No, porque no me van a lo dar. ¿Y cómo vos sabes si te van a dar o no? No quiere buscar. Entonces, por eso te digo así, el Señor nos
nos dio una oportunidad para que nosotros podamos experimentar. Él rompió ¿qué? La maldición de la pobreza y de la, vamos a decir, falta de bendición que nosotros a veces en nuestra mente pensamos que tenemos. Amén. Él rompió. Por eso voy a decir otra vez, el Señor no te llamó a ser pobre. Amén. Amén. Acuérdense, riqueza y pobreza no se trata de dinero. Se trata de entender el tesoro que está dentro tuyo. Puede ser que vos no tengas más que el otro o vos tengas más que el otro, pero vos puedas ser rico en el Señor y vos puedas ser una persona próspera, que todo lo que toca prospera, que le sale demasiado gusto escuchar cuando me salió tal trabajo, me salió. En momentos de pandemia otra vez, casi todos mis discípulos consiguieron trabajo. Yo perdí el mío, ¿verdad? Pero ellos recibieron. Fue al revés, ¿verdad? El mío fue diferente. Pero ellos recibieron, yo me alegraba con ellos porque era el momento en que no tenía que haber. Era el momento en el cual todos estaban pasando por crisis. Y ellos así, yo tuve trabajo, me dieron trabajo, y yo así, aleluya, que gloria a Dios. El momento difícil. ¿Por qué? Porque alguien pagó ese precio para nosotros. Amén. ¿Cuántos se van a ir a trabajar mañana diferente? ¿Verdad? Muchos de nosotros nos quejamos de aquello que el Señor nos dio. Y te voy a preguntar hoy, si no tuviese eso hoy, te vas a quejar aún más. ¿Verdad? Si no tuviese lo que el Señor te dio hoy, va a ser mucho más complicado tu vida. Entonces agradece a Dios. Tu patrón te falta el respeto, te hace pasar vergüenza, cosas así. Acordate, el Señor ligó, derramó su sangre, pasó vergüenza, mintieron sobre Él, para que nosotros hoy no pasemos por eso tampoco. Amén. Y si pasamos, no es que no vamos a pasar, amén. Vamos a tener la mente de Cristo. Entonces mañana, despertate feliz. Vamos a trabajar, vamos a luchar, vamos a empujar. Porque te voy a decir, es lo que el Señor proveyó para que hoy vos puedas tener provisión. Amén. Entonces el Señor rompió eso en nosotros. En 2 Corintios 8, 9, miren lo que dice. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, miren lo que dice acá, por amor a ustedes, ¿qué pasó? Se hizo pobre. El Señor Jesús era rico, Él es Dios, todo el universo es de Él, fue creado por Él, riqueza por doquier. Dice, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos, digan bien fuerte, ricos. Y acuérdense, Dios, vos fuiste pobre para que yo tenga, ¿y dónde está mi plata? No es así. Es para que nosotros entendamos, Él se humilló, dejó su privilegio, se hizo pobre, vivió. Usted que vieron la serie de Chosen, ¿verdad? Los escogidos, es un Jesús que vivía así, por el pan de cada día, en una carpa construida, no tenía casa, no hizo nada. Caminó por la tierra como pobre, dice, ni Él no tenía almohada para dormir. Porque Él no vino a dormir, no vino a hacerse palacio, no vino a hacerse riqueza. Él vino a hacerse pobre para que por medio de su pobreza nosotros pudiéramos ser ricos en Él. Amén. Entonces el Señor nos llama y Él rompe la maldición de la pobreza en nuestra vida. Amén. Ninguno en esta iglesia es pobre. Amén. Ninguno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente. Si vos estás pensando hoy que sos pobre, renova tu mente. Acá está ese versículo. Dice, Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Amén. Acuérdense, no te vayas con expectativa de que va a caer plata del cielo, porque no funciona así. Es entender la posición que hoy tenemos en Cristo. Y para ir terminando, el punto 6, Jesús derramó sangre en sus pies. Nuestros pies representan en la Biblia conquista. Donde nosotros pisamos, ese lugar se establece. Nosotros estamos abriendo 2 obras nuevas, Capiatá y Pané. Ese lugar le pertenece al Señor. Amén. Porque nosotros nos fuimos a pisar en ese lugar. Y el Señor sangró en sus pies para que donde nosotros nos vayamos, ese lugar es establecido, no nuestro como iglesia apostólica cristiana, como el reino de Dios establecido en ese lugar. Amén. Las próximas ciudades están siendo preparadas también en el nombre de Jesús, Villalí, Sañembú, quién sabe. Amén. Quién sabe que alguno de ustedes se levante para abrir esas obras ahí. Amén.
Acordate, si tenés un llamado del Señor, Él sangró para que nosotros podamos conquistar, para que nosotros no tengamos miedo. Aquellos que están abriendo esa obra, no tengan miedo de entrar ahí. Ese lugar es suyo, ese lugar le pertenece a ustedes, al reino de Dios. Ese lugar nos pertenece a nosotros. Y en todo lugar que yo me voy a predicar, yo digo así: ahora las tinieblas tienen que irse. Se tienen que ir. No importa cómo se vaya, se va. ¿Por qué? Porque la autoridad está en Cristo Jesús que habita en mí. Es así: si vos te vas en tu trabajo y hay un ambiente pesado, anda a pisar fuerte. Anda a decir: ese lugar es el lugar conquistado por el reino de Dios. Acá no hay. Y si vos tenés que cercar tu oficina, nomás cercar tu oficina. Pero en ese lugar no va a entrar. No va a haber, no va a haber pobreza, no va a haber vergüenza, no va a haber duda, no va a haber miedo, no va a haber condenación. ¿Por qué? Porque ahí están los pies conquistados por medio de lo que Cristo pagó. Amén. Imagínense todo lo que el Señor ya ha goteado por nosotros para que nosotros tengamos victoria absoluta por medio de Él. Amén. Él rompió la maldición del fracaso y de la derrota. Ninguno de estas obras van a fracasar ni van a ser derrotados. Ninguno. ¿Por qué? Porque aquellos que están pagando el precio, como iglesia estamos pagando ese precio. Esa conquista es nuestra por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces esos lugares no van a fracasar. Pueden faltar a veces alguna gente, por la iglesia no para. No para porque alguien no quiso venir. Sí o no, se sintió. No, acá tampoco para. El que quiere venir viene. Y el que viene disfruta. Y el que viene ama a Dios, ya está. Y el que no viene, ya está. Te digo, se pierde, así que no falten. Amén. Te voy a decir, vos faltás, te perdiste de un ambiente de fe. Acuérdense que dice: la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y gracias a Dios en esta iglesia se escucha que palabra de Dios. ¿Cuántos salen de acá con fe? Voy a preguntarle: ¿cuántos salen de acá con fe? Si vos faltás una semana, toda tu semana, difícil ya. Ahora tenemos en YouTube, puedes escuchar, pero eso no es excusa, no es la misma cosa. No es el: mira, pastor, yo voy a escuchar en YouTube, me siento mal hoy. Amén. Vas a recibir igual, pero te perdiste acá. El ambiente de fe, comunión en familia. Estamos juntos. Y miren Romanos 8:37 lo que dice. Dice: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Aquel que se siente amado es aquel que vence. Todo estos versículos que leímos era por amor a ustedes, por medio de Cristo que les amó, por el amor de Dios. Todo se trata del amor. Vos te sentís amado, vos te sentís bendecido, vos te sentís amado, vos te sentís sin miedo, vos te sentís amado, vos podés conquistar, vos te sentís amado, tu mente es renovada. ¿Cuál es el truco? Creer que sos amado. Creer, ese yo tuve que esforzarme a creer en mi vida. Yo era una persona, estudié 4 años teología, me gusta cosas profundas, pero el Señor me dijo: la cosa más básica te falta, saber que yo te amo. Vos podés saber sobre la Trinidad, explicar la Trinidad, los atributos de Dios, todo, pero vivir sin ser amado, vivir una vida tratando de esforzarse hacia el Padre. Y el Señor no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Amén. Y el último punto: Jesús derramó sangre en su costado. Y ese lugar representa nuestro corazón, porque Él fue clavado de abajo para arriba. Y cuando vos estudias teología, se cree mucho que hasta llegó a su corazón. No se sabe correctamente todo, pero sabemos que Él fue clavado en el costado, que hoy puede representar que nuestro corazón en la palabra de Dios. Y te voy a decir, existe algo hoy en la vida que muchos hijos de Dios experimentan: depresión, tristeza, abandono, soledad. Y te voy a decir, el Señor sufrió para que sus hijos no tengan que pasar por eso. Amén. Yo te digo así: ningún hijo de Dios debería pasar por depresión, ninguno. Yo sé que es real y yo no voy a negar que no sea, pero te voy a decir una verdad encima de eso. Hay algo aún más real: la sangre de Cristo que pagó para que vos no seas así, para que vos no estés en ese estado de soledad, de vergüenza. Yo no he pasado, no puedo decir que entiendo, pero te voy a decir algo que es verdad encima de todo lo que vos sientas. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Él pagó el precio. Él goteó, dice, su última gota de sangre hasta que salió
agua por cada uno de nosotros. Ahora todos los que creen tienen el derecho a ser feliz. Digan conmigo, ser feliz. Más fuerte, ser feliz. Entonces, ¿por qué no somos? ¿Por qué no buscamos ser feliz? Lo peor es hablar con un hijo de Dios y que todo está... Yo sé que la vida es difícil, yo sé, pero encima de eso, encima de todo aquello, está la felicidad del precio pagado. Amén. Contarle a la gente lo que está pasando, sí, pero decirle, yo decido ser feliz encima de esa circunstancia. Yo decido, porque el Señor pagó el precio. Él rompió la maldición de la tristeza y la depresión. Miren Isaías 61:7. Dice, disfrutarán el mismo, dice, de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Dice, y poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra, y una alegría eterna será. Digan conmigo, bien fuerte, suya. Es tuyo. Voy a decir otra vez, es tuyo. A ver. Y hoy venimos a festejar eso. Hoy venimos a celebrar. El Señor derramó su sangre por cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que su sangre nos cubre todo aspecto de nuestra vida. Pero estos 7 momentos que Él derramó sangre fueron para romper maldiciones en nuestra vida. Y Él los ha roto. Ahora yo tengo que creer. Ahora yo tengo, ¿sabe qué te sobra? Creer. Pastor, es demasiado difícil de creer. Esa es nuestra prueba. Fe. Yo te voy a decir, en el cielo nosotros vamos a adorar, como cantamos acá. En el cielo nosotros vamos a orar. Nosotros vamos a disfrutar. Pero ¿sabes la única cosa que nosotros no vamos a tener en el cielo? Que tenemos hoy acá oportunidad para hacer. Tener fe. En la eternidad no va a ser necesario fe, porque vamos a estar viviendo la eternidad con el Señor. Lo único que el Señor te pide para hacer hoy es tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Querés agradarle a Dios? Canta fuerte, sí, pero con fe cantar, creer lo que está cantando. Porque el Señor no se pone feliz, hija mía, como cantan mis hijos. No, Él se pone feliz cuando hay fe. Él se pone feliz cuando nosotros creemos lo que estamos cantando. Él dice, ahora entendió. Ahora Él entiende que yo le amo. Ahora Él sabe que mi amor es para siempre. ¿Por qué? Porque tuvo fe. La fe que hace que yo hable. Una fe sin acciones, dice, es una fe muerta. Acuérdense, si vos pensás, para el enemigo no tiene autoridad, pero si vos lo decís, el enemigo corre. Si vos en tu mente pensás, yo soy bendecido, en tu mente, pero no lo declarás, no sucede nada en el mundo espiritual, porque el poder está en nuestra, digan conmigo, nuestra boca. Si yo lo declaro, yo voy a experimentarlo. Y no es yo voy a declarar un auto nuevo y hoy se va a caer del cielo. No, no es así. Conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Acuérdense, yo he también hecho esas declaraciones estúpidas, vamos a decirle. Yo declaro porque yo soy, tienen que pasar conmigo. Aprendí que no es así. Al Señor, todo es conforme a la voluntad. Señor, si es tu voluntad, yo quiero. A mí me gusta. Si es tu voluntad, yo voy a recibir de ti. Pero si no es, entonces líbrame de cualquier cosa que yo quiera naturalmente. Pero es algo que yo tengo que aprender a ejercitar. ¿Cuántos de ustedes quieren tener fe hoy? Amén. Entonces yo quiero invitarte a que te pongas de pie, pase al frente. Nosotros vamos a volver a cantar esa música que habla del amor de Dios. Pero yo quiero, pasen al frente. Acuérdense, cuando nosotros pasamos al frente, estamos tomando una decisión. Estamos diciendo, yo creo en lo que he escuchado.